Antes de que nos adentremos en las sombras, cuéntanos, ¿desde qué rincón del mundo te atreves a escucharnos? Mi nombre es Alex Vázquez y trabajo como paramédico en Guanajuato. En nuestro trabajo, vemos tragedias casi a diario, pero uno nunca se acostumbra a la pérdida, sobre todo cuando se trata de gente joven. Una madrugada, mi compañero y yo recibimos una alerta por un accidente de tráfico grave en la carretera. Nos dirigimos al lugar lo más rápido posible. Al llegar nos encontramos con un choque aparatoso entre dos vehículos. Una camioneta tipo van, donde viajaba una familia, y un coche compacto. La escena era caótica, y la prioridad fue atender al conductor del coche compacto, un joven de unos 24 años que estaba atrapado en su vehículo. El joven, delgado y rubio, presentaba heridas contundentes, especialmente en la cabeza. Había perdido mucha sangre y apenas reaccionaba a nuestros estímulos. Lo estabilizamos lo mejor que pudimos y lo subimos a la camilla dentro de la ambulancia. El panorama se veía muy complicado. Intuíamos que no teníamos mucho tiempo si queríamos que llegara con vida al hospital. Durante el trayecto de regreso, mi compañero se puso al volante, conduciendo a toda prisa, mientras yo me quedaba atrás, a cargo del paciente. Yo intentaba contener la hemorragia y hacer todo lo que estaba en mis manos para mantener sus signos vitales. El estado del joven era crítico y temíamos que perdiera la conciencia por completo. Estábamos en medio de la carretera, casi a mitad del trayecto, cuando algo inesperado ocurrió. El joven, que había estado prácticamente inerte desde que lo subimos, abrió los ojos. Su mirada estaba turbia y desenfocada, pero su cuerpo estaba reaccionando. Comencé a hablarle de inmediato, dándole indicaciones. Ya casi llegamos. Resiste, concéntrate, dime tu nombre, ¿sabes dónde estás? Para nuestra sorpresa, el chico empezó a responder. Al principio eran balbuceos, palabras sueltas, pero luego comenzó a hilar frases completas. No eran respuestas coherentes a nuestras preguntas, pero eran palabras que mostraban que su mente estaba luchando por mantenerse conectada a la realidad. Mi compañero y yo nos dimos por bien servidos con que siguiera despierto y hablando. Era un indicio de lucha que necesitábamos. Continuamos con el monitoreo constante, haciéndole preguntas básicas, aunque sabíamos que estábamos en la cuerda floja. Sabíamos que, con esa pérdida de sangre, podíamos perderlo en cualquier momento. El joven seguía balbuceando, interponiendo respuestas con sentido y frases sin coherencia que no respondían a nuestra plática. Por supuesto, ignorábamos esas desviaciones. Lo esencial era mantenerlo despierto y hablando. En un momento, le pregunté su apellido, intentando anclarlo a una identidad y una realidad. El joven no respondió. En su lugar, giró la cabeza, y su mirada desenfocada se fijó intensamente en un punto. Miraba hacia mi izquierda, hacia el pasillo estrecho del cubículo de la ambulancia, justo como si hubiera alguien más sentado a mi lado. El hecho de que no me estuviera mirando a mí, sino a un espacio vacío, me heló. Intuí que estaba alucinando, que su cerebro, dañado y con falta de oxígeno, estaba a punto de desconectarse. Estábamos a punto de perderlo. Fue entonces cuando preguntó, con una voz apenas audible pero clara, ¿quién es ella? Yo lo revisé de inmediato esperando un colapso. Mi compañero, que conducía y podía escuchar todo por el micrófono, también se tensó. Le pregunté al joven quién veía, si me podía decir algo más, intentando traerlo de vuelta. El joven no contestó mi pregunta. Siguió mirando hacia el vacío junto a mí. Luego, su rostro se relajó ligeramente y comenzó a hablar, canalizando algo o alguien que solo él podía ver en ese momento de transición. Dice que todo estará bien. Hizo una pausa, sus ojos negros fijos en el punto vacío. Luego continuó, dirigiéndose directamente a mí, aunque seguía mirando al lado. Dice que te ama y tú estarás bien, y que yo también voy a estar bien. Mi mente se paralizó. ¿Quién era ella? ¿A quién se refería con que te ama y que yo estaría bien?
Era un mensaje demasiado personal y demasiado conmovedor, viniendo de un total desconocido que agonizaba en mi camilla. Apenas terminó de decir esa frase, la lucha en sus ojos se extinguió. Sus párpados se cerraron con suavidad. Su cuerpo se desplomó. Lo revisé de inmediato. Lo temido había ocurrido. El pulso había desaparecido. Se había ido. Mi compañero y yo hicimos lo que pudimos. Intentamos reanimarlo durante el resto del trayecto, pero fue inútil. Había perdido la vida. Lo había perdido justo después de dar ese mensaje imposible. Siempre es lamentable ver a alguien perder la vida, pero hay un toque más trágico cuando es alguien tan joven. Uno nunca se acostumbra. Llegamos al hospital y por protocolo se intentó reanimarlo de nuevo, pero ya era muy tarde. Hicimos nuestro reporte y llenamos toda la documentación de rigor. Mi mente estaba saturada con la imagen del accidente y sobre todo con la frase final del joven. ¿Quién era esa ella que lo había consolado a él y que me había enviado un mensaje de amor y consuelo a mí, un completo extraño? Finalmente, me tomé un respiro para comer. En ese momento, recordé mi celular, que no había tocado en más de una hora. Lo revisé y vi que tenía varias llamadas perdidas. De mi madre, mi padre, mis hermanos. Todos intentando localizarme con desesperación. La cantidad de llamadas perdidas me hizo temblar. Algo grave había pasado en casa. Rápidamente, devolví la llamada y fue mi madre quien respondió, llorando incontrolablemente. Me dijo la noticia que nunca quieres escuchar. Mi abuela había fallecido. Obviamente me impacté. Mi abuela era una persona central en mi vida. Mis hermanos y yo éramos muy cercanos a ella. Me aparté de la zona de urgencias del hospital, incapaz de contener mis propias lágrimas, llorando afuera, junto a las ambulancias. A pesar de que uno ve la muerte a diario en este trabajo, nunca estás preparado para la de un ser querido. Inmediatamente avisé a mis superiores. Afortunadamente me dieron permiso de ausentarme sin problemas. Me fui directo a casa para estar con mi familia. Los días siguientes transcurrieron borrosos, ocupados con los preparativos del funeral y tratando de procesar la repentina partida de mi abuelita. Mi mente estaba completamente enfocada en el duelo y las responsabilidades familiares. Fue una semana después, cuando ya habíamos regresado a la rutina, que la conexión me golpeó con una fuerza abrumadora. Estábamos reunidos con algunos familiares que habían venido de lejos, y alguien mencionó el momento exacto del deceso. Falleció a la hora aproximada de la muerte, dijo mi tío. Ahí de pronto todo me hizo clic. La hora que mi tío mencionó, si bien no era exacta al minuto, era muy próxima a la hora en la que mi compañero y yo habíamos acudido al lugar del accidente, al que yo había acudido por aquel joven de 24 años. Era la hora en la que él había despertado y nos había entregado ese mensaje final. Recordé la secuencia con una nitidez escalofriante. Recibo la alerta del accidente, hora aproximada del deceso de mi abuela. Subo al joven moribundo a la ambulancia. El joven mira al espacio vacío junto a mí y pregunta, ¿quién es ella? El joven entrega el mensaje. Dice que todo estará bien, que te ama y tú estarás bien. El joven muere. Yo me entero minutos después. En ese momento, no tuve ninguna duda. El joven moribundo no había estado alucinando por la pérdida de sangre. Estaba viendo a alguien. Se estaba refiriendo a mi abuela. Me gusta pensar que, en ese umbral entre la vida y la muerte, mi abuela, al dejar este mundo, hizo una parada de emergencia en mi ambulancia para asegurarse de que yo supiera que me amaba y que iba a estar bien. No solo eso, también consoló a un joven que se estaba yendo solo y asustado. Ella, que siempre fue la persona más cariñosa y protectora de mi vida, me dio el consuelo que necesitaba en medio de mi turno más oscuro, usando a un paciente al borde del colapso como su canal. Antes de esa madrugada, yo siempre había tenido mis dudas sobre qué pasaba después de la muerte. Había leído muchas teorías, escuchado innumerables historias, pero como paramédico, mi formación se centraba en lo clínico, en lo que podía medir y salvar.
La fe era algo separado del trabajo, pero la experiencia con el joven de 24 años me brindó una certeza absoluta. Fue un acto de amor incondicional. Mi abuela, al hacer su transición, no solo se despidió de mí de la única manera que pudo, sino que también dedicó sus últimos momentos de energía para calmar a un extraño que estaba a punto de cruzar el umbral. El mensaje que recibí fue triple: consuelo para mí. Dice que te ama y tú estarás bien. Consuelo para el joven, y que yo también voy a estar bien. Confirmación. La vida después de la muerte existe, y el vínculo afectivo es lo suficientemente fuerte como para manifestarse en el momento más crítico. Por eso, esta experiencia, aunque ocurrió en el contexto de una tragedia, no me produjo miedo. Al contrario, me dio una inmensa paz. Me enseñó que no todo lo paranormal asusta. A veces, las manifestaciones inexplicables son solo una prueba de amor y un recordatorio de que, incluso en el momento más trágico y solitario, nadie se va solo. El concepto de aparición de crisis, cuando el espíritu de una persona que acaba de morir se presenta a un ser querido para despedirse, dejó de ser una teoría para convertirse en una realidad personal e innegable. Siempre llevaré conmigo ese recuerdo. El último aliento de un paciente desconocido fue el mensaje de amor de mi abuela. Realicé mi servicio social como paramédico hace un par de años en un pequeño instituto de salud en Sonora, México. Éramos un grupo dedicado y aprendí muchísimo de mis compañeros. Era un equipo realmente profesional. Por eso, lo que me pasó un viernes por la noche cuando apenas empezaba el turno, me hizo dudar de toda su ética y profesionalismo en un instante. Recibimos un llamado urgente. Aparentemente había una chica que había sido atropellada en la carretera que lleva a Ciudad Obregón, en un kilómetro específico a las afueras de la ciudad. Era una emergencia grave que requería nuestra acción inmediata. Sin embargo, al recibir las indicaciones noté una cierta indiferencia en mis compañeros. El conductor dudaba en dirigirse hacia allá, y cuando finalmente se puso en marcha, lo hizo con una calma inexplicable. Yo esperaba la adrenalina habitual, la prisa por esquivar el tráfico. En su lugar íbamos a una velocidad normal, y para mi asombro, ni siquiera encendieron la sirena. Yo, siendo el novato recién llegado con toda la teoría de emergencias fresca en la cabeza, me molesté de inmediato. «Oigan, ¿qué pasa? Es un atropellamiento grave. ¿Por qué vamos tan lentos? Enciendan la sirena», les reclamé, mi voz sonando alterada por la indignación. Mis compañeros, 2 chicos más y una paramédica, simplemente guardaron silencio por un momento, mirando hacia adelante. Seguían sin mostrar la prisa que yo esperaba. Ante mi insistencia y mis reclamos sobre la ética y la urgencia de la vida de la paciente, la chica que iba sentada a mi lado finalmente cedió y me dirigió la palabra. «Omar, no es lo que tú crees. No es que no nos importe, te lo juro. Pero tampoco es fácil de explicar. Ahorita vas a ver, solo tranquilízate», me dijo con una voz muy neutra y resignada. Pero esa respuesta me tranquilizó menos que nada. El contraste entre la dedicación que siempre les había visto y esa actitud apática en una emergencia de vida o muerte era demasiado grande. Volví a presionar, y fue solo entonces que el conductor encendió por fin las sirenas, pisó el acelerador y comenzamos a movernos con la urgencia necesaria. Aceleramos a toda velocidad, pero mis compañeros seguían en silencio, con una calma que me parecía inhumana. La duda sobre la ética de mi equipo me carcomía. ¿Había algo que me estaban ocultando sobre este tipo de llamadas? Llegamos al kilómetro exacto de la carretera, donde nos habían indicado la emergencia. El conductor detuvo la ambulancia a un costado. El lugar era oscuro y solitario, como es habitual en las afueras de la ciudad, en esa carretera hacia Ciudad Obregón. Inmediatamente, encendimos las luces de búsqueda y bajamos de la unidad. Pero, al inspeccionar la orilla de la carretera y el asfalto, no había nada. No había un cuerpo, ni rastro de sangre, ni un coche dañado que indicara un accidente reciente. Ni siquiera había alguien esperando que hubiera reportado el incidente. Solo la oscuridad y el silencio de la carretera.
Yo seguía con la adrenalina a tope. Estaba molesto y confundido. Me volteé hacia mis compañeros, esperando ver la misma frustración que yo sentía, pero ellos estaban tranquilos, simplemente volteando a ver a todos lados con un aire de resignación. De pronto uno de los chicos que iba con nosotros suspiró y dijo con una voz muy baja: «Volvió a pasar». Me enfurecí. Pensé que la central se había equivocado en la dirección y que mi equipo estaba usando ese error para justificar su falta de urgencia. Insistí en que debíamos seguir buscando, que tal vez era un poco más adelante y que no podíamos darnos el lujo de ignorar a una chica herida. A regañadientes mis compañeros me aceptaron la búsqueda y condujimos otros 10 minutos en la carretera. Por supuesto, no encontramos nada. Finalmente, nos detuvimos en una gasolinera para reportar el estatus de la llamada. Yo estaba a punto de llamar a la central para que nos reconfirmaran la ubicación cuando la compañera que me había hablado antes se acercó a mí. «Omar, escúchame, por favor. Lo siento. Sé que estás molesto, pero solo queríamos que lo comprobaras por ti mismo, porque si solo te lo contábamos, no nos ibas a creer». Le exigí que me explicara en ese momento. Se acercó y me contó la historia que ya conocían todos los veteranos del Instituto de Salud. Me dijo que hacía unos 4 años, una chica había sufrido una avería en su vehículo en ese exacto kilómetro de la carretera. Ella estaba caminando por la orilla, buscando ayuda, cuando un conductor en estado de ebriedad acabó con su vida. Murió antes de que la ayuda pudiera llegar. Pero lo extraño empezó a suceder meses después. Empezamos a recibir llamadas, casi todos los viernes por la noche en nuestra central. Conductores que veían a una chica en la orilla de la carretera, tirada o pidiendo ayuda. Reportaban la misma ubicación, el kilómetro donde murió. Me contó que al principio iban con toda la urgencia, pero en todas las ocasiones llegaban y no había nadie. Me relató una anécdota. Una vez, una pareja se quedó esperando a la ambulancia después de reportarla. Le juraron al equipo que se habían bajado del coche, caminado 100 metros, y al volver a ver, la chica ya no estaba. Pero esperaron para que no creyeran que era una broma. Con el tiempo, esas llamadas se hicieron menos frecuentes, pero nunca cesaron. Nosotros no podemos ignorar un llamado a menos que otra unidad esté en camino, pero tampoco podemos seguir gastando recursos y tiempo en algo que ya sabemos que es. La compañera me explicó que la chica que yo había estado buscando era una aparición, una especie de fantasma atado a ese lugar, repitiendo el ciclo de su tragedia, buscando ayuda, llamando a la ambulancia. Por eso la indiferencia. Sabían que, si la llamada venía de ese kilómetro en un viernes por la noche, era la atropellada insistente que seguía pidiendo auxilio. En lugar de furia, sentí un escalofrío. Mi indignación por la ética de mi equipo se transformó en un miedo silencioso y la certeza de haber presenciado un fenómeno real. Mi equipo no era apático, era pragmático ante lo paranormal. La historia me dejó helado. El miedo se había apoderado de mí, pero también la fascinación por lo que acababa de descubrir sobre ese tramo de carretera y sobre mis compañeros. Ellos habían normalizado lo que era esencialmente una visita semanal de un alma en pena atrapada en un bucle de necesidad. La compañera me repitió que solo me habían llevado para que lo comprobara, porque de otra manera, mi reclamo sobre su ética habría continuado. «Imagínate, Omar», me dijo, «ir a toda prisa, arriesgando nuestras vidas en la carretera por un llamado que sabemos que es de alguien que ya no tiene vida. No podemos ignorarla, pero tenemos que ser conscientes de la realidad». A partir de esa noche, yo ya sabía lo que implicaba el llamado de la carretera a Ciudad Obregón en viernes por la noche. Comprendí su indiferencia. No era falta de corazón, sino la resignación de saber que, por más que aceleraran, no había nada ni nadie que pudieran salvar. Me tocó atender ese llamado una segunda ocasión, un par de viernes después. Esa noche, cuando la central nos dio las coordenadas, vi la misma mirada de mis compañeros, ese aire de fastidio resignado. Esta vez, ya no dije nada sobre la sirena. Fuimos sin prisa,
como un coche más en la carretera. Cuando llegamos al kilómetro, no me bajé de la unidad. Simplemente me quedé en mi asiento observando cómo mis compañeros, sin mucha esperanza, revisaban la orilla de la carretera con sus linternas. Sabía que era inútil. Regresaron después de unos minutos. El conductor solo levantó los hombros y la paramédica me miró con una expresión que decía: ¿ves? Te lo dije. Nada, Omar. Volvió a pasar. Era ella. Luego de eso, en el tiempo que me quedaba en mi servicio social, ya no me tocó volver a ir a buscar a esa mujer. Pero esa experiencia me enseñó que hay ciertos lugares que, por su carga traumática, se convierten en portales o sitios de repetición. La chica que murió atropellada en esa carretera sigue apareciendo exactamente en la misma situación en la que dejó este mundo, pidiendo ayuda que, trágicamente, ya no puede recibir. Esta historia me hizo reflexionar sobre el concepto de aparición de crisis recurrente. No era una despedida, como en otros casos, sino una necesidad perpetua atada a un lugar. Un lamento que se manifiesta una y otra vez, esperando una ayuda que nunca llegará. El terror de esta historia no está en la figura de un fantasma, sino en la inútil repetición de su dolor. Soy Rafael y trabajo como médico general en un hospital privado de Puebla, México. Aunque es un hospital pequeño, está muy bien equipado. Esta experiencia que les voy a contar sucedió hace unos años, un 2 de enero. Las fiestas de Año Nuevo seguían en las colonias cercanas, y la música de los festejos se colaba hasta mi consultorio. Afortunadamente, mi jornada había transcurrido tranquila. Había atendido consultas leves, sin emergencias graves. Pasó la tarde, nos cayó la noche, y a eso de las 10 p.m., todo seguía igual. De repente, la calma se rompió con la llegada apresurada de mis compañeros paramédicos. No escuché que hubieran salido por algún accidente grave o que hubieran reportado alguna emergencia. Simplemente llegaron rápido y descendieron una camilla directamente hacia la sala de urgencias. La paciente era una mujer joven, de unos 30 años. Estaba sujetada a la camilla con arneses. No presentaba fracturas o heridas visibles, pero su aspecto era, francamente, terrible. Pude jurarles en ese momento, y lo sigo sosteniendo, que esa chica había dejado este mundo hacía unos 3 o 4 días. Se veía un poco hinchada, y había otros detalles que sugerían un avanzado estado de descomposición. No entendía por qué, con ese aspecto, la habían traído a urgencias como si fuera un caso de vida o muerte inmediata. Ambos paramédicos se veían tensos y muy preocupados, lo cual me pareció extraño dado el estado evidente de la paciente. Entraron rápido a la sala y yo no me puse a preguntar, pero me quedé con esa imagen grabada. ¿Cómo era posible que hubieran traído a alguien en ese estado a un hospital privado? A diferencia de otras ocasiones, los paramédicos no salieron de la sala de urgencias hasta pasada casi una hora. Se veían visiblemente afectados. Hablaron un rato en voz baja y luego se separaron, cada uno caminando hacia un lado distinto del hospital, sus expresiones aún cargadas de preocupación. Un rato después aproveché mi descanso. Un compañero me invitó a la cafetería y cuando llegamos, vimos a uno de los paramédicos, un señor de unos 40 y tantos años con mucha experiencia, sentado solo, con su cena intacta. Nos acercamos a saludarlo. Él tenía la mirada perdida, como si estuviera reviviendo algo en su mente. Nos sentamos frente a él, lo saludamos de nuevo, y al intentar llamar su atención, él nos preguntó directamente, sin devolver el saludo: ¿vieron a la mujer que trajimos en la ambulancia? Mi compañero y yo asentimos, confirmando que sí habíamos visto a la mujer. Mi compañero comentó que se veía muy mal. El paramédico, que era un hombre serio y profesional, sin ninguna inclinación a bromear con temas delicados, comenzó a relatar, y su voz se quebraba con la emoción. Llegamos a una casa en una zona periférica de Puebla. Las condiciones eran precarias, todo estaba oscuro, pero era la dirección exacta que nos habían dado. La parte que no le hacía sentido era el origen de la llamada. Cuando vimos a la muchacha,
Yo podría jurar que no tenía vida, pero la llamada la había hecho ella misma, pidiendo ayuda porque se sentía mal, mareada, con dolor de estómago. ¿Cómo era posible llegar y verla así? Ustedes la vieron. Le preguntamos qué había pasado después. El paramédico continuó. Cuando la revisamos tenía un pulso muy débil, casi imperceptible. La subimos a la camilla, la aseguramos bien con las correas y subimos a la ambulancia. Íbamos monitoreándola constantemente. No habíamos avanzado más que unas cuantas calles cuando de repente perdió la vida. Ya no tenía pulso ni ningún signo vital. En ese punto mi compañero y yo nos miramos. Era un deceso en ruta, algo lamentable pero normal en nuestro trabajo. Pero el paramédico continuó con la voz temblorosa y la historia dio un giro aterrador. Intentamos reanimarla mientras conducíamos, pero de repente solo pasaron unos segundos después de perder el pulso y esa mujer comenzó a querer levantarse de la camilla. Nos dijo que, a pesar de seguir monitoreándola y de que clínicamente no tenía pulso, la mujer se movía. Se sacudía violentamente como intentando zafarse de las correas que la sujetaban. La vio. Tenía los ojos abiertos, mirando fijamente hacia arriba, luego volteando a ver a los lados, incluso volteando a ver a su compañero y a José, el conductor. No solo los tenía abiertos, sino que movía sus ojos a voluntad, nos aseguró. El conductor se asustó tanto que dio un volantazo brusco. El horror se intensificó cuando la mujer comenzó a gritar, un grito horrible, feo. Trataron de calmarla, hablándole, diciéndole que la llevarían al hospital, pero ella no se calmaba. Se seguía sacudiendo con una fuerza que no concordaba con su estado de descomposición. El otro paramédico intentó tocarla del hombro para tranquilizarla, y en ese instante, la mujer le lanzó la mordida. Afortunadamente no lo alcanzó, pero ambos se asustaron muchísimo. Yo creí en ese punto que padecía alguna enfermedad mental, pero su aspecto y el hecho de que clínicamente estaba muerta, no era posible. Nos contó que este episodio duró unos 3 minutos. La mujer se sacudía, gritaba, intentaba morder y se movía sin pulso. Luego, tan repentinamente como había comenzado, se desmayó. Quedó inconsciente y ya no se movió. La volvieron a revisar y de nuevo, no tenía pulso ni signos vitales. Estaban asustados y confundidos. Solo atinaron a preguntar cuánto faltaba para llegar al hospital. Cuando llegamos, la abrimos la puerta de la ambulancia y la bajamos rápido. La pasamos a quirófano y nos quedamos ahí con los doctores, que no dejaban de preguntarnos por qué la habíamos traído. El paramédico terminó su relato, y lo hizo mientras finalmente comenzaba a cenar, como si contarlo hubiera aliviado una parte de la carga. Mi compañero y yo terminamos de comer, y decidimos no tocar más el tema por respeto a su visible trauma. Pasaron unas 2 horas. Yo seguía en mi turno de noche. Ya que en el hospital privado la atención se mantiene a todas horas, aproveché un momento para buscar al médico encargado de la sala de urgencias. Me llevo muy bien con él. No pude soportar la curiosidad. Cuando le pregunté por la paciente que habían traído los paramédicos, levantó las cejas sorprendido y me preguntó si yo también había presenciado algo extraño. Le dije que sí, y le conté a grandes rasgos la historia de la ambulancia que me había contado el paramédico. El doctor, un hombre muy profesional que siempre anteponía la ciencia a cualquier otra explicación, me dijo que él tampoco entendía cómo esa mujer había llegado al hospital. Mira, Rafael, yo pensé que nos iban a correr de la sala con todo y paciente, porque de verdad no teníamos cómo justificar esa entrada a urgencias, me confesó. Pero la revisamos, y el estado de su cuerpo era lo que nos confundía. No era un deceso de hace horas. El médico me contó que, dada la confusión y el aspecto de la paciente, habían optado por hacer un examen rápido. El encargado de la morgue aún no me da el reporte completo, pero le abrimos un poco el abdomen para ver qué había pasado. Y créeme, lo que encontramos no tiene sentido clínico. Los órganos internos estaban completamente oscuros, podridos, de color negro. Me explicó que, si bien el exterior del cuerpo ya mostraba signos de descomposición, el interior
Los órganos vitales presentaban un estado de putrefacción mucho más avanzado, como si la mujer llevara aún más tiempo sin vida por dentro que por fuera. Era un contrasentido biológico. ¿Cómo podía haber llamado por teléfono la chica si sus órganos estaban así? Y lo más importante, ¿cómo se había levantado violentamente en la ambulancia gritando y mordiendo, sin pulso y con esa descomposición interna? El doctor me miró con una expresión de absoluta derrota científica. Rafael, sabes que yo soy el primero que se ríe de las supersticiones. Para mí la medicina siempre será la primera opción ante cualquier malestar. Pero esto, ¿cómo lo explico? No tengo una causa médica, no la encuentro. Lo único que se me ocurre, y no es que sea seguro, es que probablemente le habían hecho un trabajo muy pesado de brujería a esa muchacha. La sugerencia, viniendo de un médico de urgencias con su trayectoria, me heló. La medicina se había rendido ante ese caso. La mujer fue enviada a la morgue. Durante el resto de esa noche yo no supe nada más del caso. Me quedé con la inquietante hipótesis del doctor. Ya no pregunté más. A la semana siguiente, el paramédico que me contó la historia se cambió de empleo. No por el evento, sino por una mejor oportunidad. Así que, lamento dejarlos con la duda, pero yo también voy a vivir con esa incertidumbre. El caso de la mujer de la ambulancia fue el más inquietante de toda mi carrera. No puedo decirles si la causa fue una enfermedad rara, un veneno desconocido, o el trabajo muy pesado de brujería que sugirió el médico de urgencias. Lo que sí sé es que presencié el fracaso de la ciencia para explicar un fenómeno, la imagen de ese cuerpo, que clínicamente estaba muerto y con órganos podridos, pero que era capaz de gritar, moverse violentamente e intentar morder, se quedó grabada en mi mente. Me hizo cuestionar todo lo que damos por sentado sobre la vida, la muerte y el umbral entre ambos estados. ¿Qué era lo que animaba a ese cuerpo? ¿Era el recuerdo de la mujer luchando por su vida, atrapada en su propio cadáver? ¿O era una entidad externa que tomó control de su vehículo físico en un acto de rabia o desesperación? El caso nunca se aclaró. La mujer se fue a la morgue como un expediente sin resolver, y la incertidumbre se convirtió en un secreto compartido entre el personal de turno de esa noche. Sé que la medicina y la lógica siempre deben ser nuestra primera opción, pero hay momentos en los que el ser humano se enfrenta a algo que simplemente no encaja en ningún diagnóstico. Para mí, esta experiencia fue la prueba de que, incluso en un hospital privado y bien equipado de Puebla, existen fuerzas y realidades que superan nuestra comprensión.